Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. En este video, como expresé en el título del tema, intentaremos analizar los efectos que tiene en la vida social, en las personas y en la felicidad de las familias, el hecho de que el Estado sea justo y compasivo y que los ciudadanos sean libres y estén en armonía entre sí a través de la amnistía general, la regulación de la ejecución penal y los paquetes judiciales. Queridos espectadores, estimados dirigentes del Estado, soy un investigador, teólogo y escritor. Después de explicar el tema completamente desde la perspectiva del Corán y del ejemplo de Hazreti Muhammad, quien es el Corán viviente, evaluaré lo que significa que el Estado sea justo, compasivo y equitativo ante la ley con sus ciudadanos. Posteriormente compartiré mis sentimientos, pensamientos y también mis llamados, como alguien que ha servido durante años como funcionario del Estado, sobre lo que las órdenes y comunidades religiosas que el Estado considera legalmente como organizaciones terroristas armadas o desarmadas deben hacer frente al Estado, y así concluiré mi video. Quiero comenzar mi primer ejemplo con la calumnia dirigida a nuestra madre Aisha. El mensajero de Alá, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, regresaba de la expedición de Banu Mustalik, una operación de seguridad. Aisha, nuestra madre, se había separado de la caravana durante la noche por necesidad y luego se dio cuenta de que había perdido su collar. Mientras lo buscaba, no se percató del tiempo que había pasado ni de que la caravana había avanzado. Sin embargo, fue reunida con el ejército gracias a los encargados que venían detrás. Al llegar a Medina, comenzó a difundirse un rumor que todos comentaban, principalmente impulsado por los hipócritas y aquellos que les creían, como Hassan bin Sabit, Mistah bin Usame y Hamle bin Tikash. En el grupo de versículos del 11 al 18 de la sura An-Nur, el Corán absuelve a Hazreti Aisha. Explica cómo el rumor calumnioso es una enfermedad mortal para la vida social, así como sus remedios y castigos. En la parte relacionada con nuestro tema, me gustaría compartir con ustedes la conexión de Mistah bin Usame. Mistah es un pariente lejano de Hazreti Ebu Bekir que se encuentra en necesidad. Constantemente facilita su vida brindándoles apoyo económico. Sin embargo, cuando la persona calumniada fue su propia hija y además la esposa del profeta, considerada madre de todos los creyentes, Hazreti Ebu Bekir se enojó mucho con Mistah por ello. Le comunicó jurando que no volvería a ayudarle nunca más. Sin embargo, el versículo 22 de la sura An-Nur dice que aquellos de entre vosotros que poseen generosidad y abundancia no juren que no darán de sus bienes a sus parientes, a los necesitados y a quienes han emigrado por la causa de Alá, que los perdonen y sean indulgentes con ellos. Presten atención. ¿Acaso no desean que Alá los perdone a ustedes? Alá es sumamente indulgente, es muy misericordioso. Cuando llegó la orden, Hazreti Ebu Bekir llamó a Mistah, se arrepintió y le pidió perdón, y le dijo que a partir de ese día le apoyaría aún más. Con esta actitud, Hazreti Ebu Bekir demostró que perdonar es una muestra de grandeza. Nuestro segundo ejemplo de la tarde está relacionado con la colina de los arqueros de Uhud. En la batalla de Uhud, el comandante Hazreti Muhammad colocó una unidad de 50 arqueros bajo el mando de Abdullah bin Zubayr en la colina de los arqueros, que tenía una gran importancia estratégica, y les dio la orden de que, aunque ganaran la batalla o estuvieran repartiendo el botín, nunca debían abandonar su puesto. La batalla fue muy dura. Se gana la primera parte, pero la guerra aún no ha terminado. Khalid bin Velid, quien conocía la importancia estratégica de la colina de los arqueros, como comandante de la unidad de ataque de caballería, planeó, en nombre de los mecanos, que la colina de los arqueros fuera abandonada y rodear al ejército comandado por el profeta Mahoma para aniquilarlo por la retaguardia, y estaba esperando el momento oportuno. Y sucedió lo que esperaba. Los soldados de la colina de los arqueros
que corrieron a repartirse el botín creyendo que la batalla había terminado, determinaron el resultado de la guerra. El ejército islámico fue derrotado. El comandante en jefe se encontró en una situación difícil y resultó herido. Aunque se intentó corregir la situación con un seguimiento moral, esto es un hecho. El hecho de que 70 de los principales compañeros fueran mártires y la situación de los heridos demostraba que el precio de no obedecer las órdenes era muy alto. El Estado, el ejército y el Islam parecían haber resultado heridos. ¿Cómo se cerraría y sanaría una herida tan grave? Una vez más, en momentos como este, la revelación que guiaba y mostraba cómo actuar acudió en ayuda. La revelación llegaba para mostrar el camino respecto a las consecuencias de los crímenes cometidos contra el Estado, guiando el camino. La aleya 159 de la Sura Al-Imran se dirige al jefe de Estado y al comandante en jefe. Oh profeta, comandante, jefe de Estado, si hubieras sido rudo y de corazón duro con ellos, sin duda se habrían dispersado de tu alrededor. Perdónalos y pide el perdón de Dios para ellos. Consulta con ellos sobre los asuntos que se deben realizar. Intercambia opiniones e ideas. Toma también en cuenta sus puntos de vista. Cuando llegó esta orden, el jefe de Estado y comandante en jefe actuó conforme a ella. Como tercer ejemplo, acerquémonos a la realidad compartiendo con ustedes la actitud del jefe de Estado y comandante en jefe hacia los habitantes de la ciudad durante la conquista de la Meca, quienes hasta ese momento habían mostrado todo tipo de comportamiento hostil. El 10 de enero del año 630 se entra en la Meca y se conquista sin que ocurra ninguna batalla. La ciudad también es entregada por el líder de la Meca, Abu Sufyan. Todo el pueblo de la Meca, tanto mujeres como hombres, espera con miedo y curiosidad lo que le sucederá ante el jefe de Estado y comandante del ejército, el profeta Mahoma. Porque ni siquiera a sus más cercanos les perdonaron. Por haberse hecho musulmanes, los sometieron al hambre, la sed, los torturaron de diversas maneras, los mataron con torturas normales, los aislaron de la sociedad, los obligaron a emigrar y los expulsaron de sus tierras, se apoderaron de las casas, pertenencias y ahorros que les quedaban, no dejaron nada sin hacerles. Pero el jefe de Estado y comandante en jefe, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, tenía un objetivo. Ganar personas, poner fin a su enemistad, construir juntos el periodo posterior a la conquista y vivir en paz. El profeta Muhammad, quien aprendió una valiosa lección de su hermano el profeta Yusuf, ante todas las enemistades que se le hicieron, sin buscar venganza, sin interrogar ni ajustar cuentas, dijo: hoy no hay reproche para vosotros. Dijo: todos sois libres y estáis a salvo, y así los perdonó a todos. Se ganó sus corazones y trajo la paz. Nunca se apartó de la justicia ni de la misericordia. Queridos espectadores, los gobernantes de todos los niveles en las tierras islámicas deberían considerar como su deber perdonar a todos los ciudadanos que han sido castigados por delitos contra el Estado y por cuestiones legales, actuando con justicia entre y detrás de sus ciudadanos y así establecer la paz en sus países. Compartamos un último y significativo ejemplo más para pasar a la parte de la realidad del tema. En marzo del año 628 se firmó el Tratado de Hudaybiyah entre la ciudad-estado de Medina, liderada por el profeta Mahoma, y la ciudad-estado de la Meca, dominada por los politeístas. Las condiciones de este tratado consistían en cláusulas inaceptables para los musulmanes. Según este acuerdo, firmado con la delegación encabezada por Suhail ibn Amr, no habría guerra entre los ejércitos de la Meca y Medina durante 10 años. Dentro del ejército musulmán se produjeron debates sobre este acuerdo. Como estos temas no son nuestro enfoque, pasaremos tanto por las cláusulas del acuerdo como por los debates que se llevaron a cabo, y mencionaremos que la Sura Al-Fat fue revelada mientras el ejército regresaba a Medina.
Aquí quiero compartir con ustedes el punto sutil de este asunto. Nuestro Señor anunciaba el acuerdo, la paz, como una conquista. El profeta Muhammad, quien era el Corán viviente, también hacía este acuerdo porque creía que así debía ser. Con el lenguaje del Corán, su Señor sellaba en su corazón y mente que la paz y el acuerdo eran una conquista. Ya que hemos llegado a este punto, recordemos una vez más nuestro llamado a todos los presidentes y gobiernos de los países que se autodenominan musulmanes. Ustedes van a preferir el camino de los politeístas, de la Meca, de los faraones, de los Yazid, eligiendo el despotismo, utilizando la ley y los mecanismos del Estado como armas contra sus opositores que no son de los suyos, cometiendo crímenes de lesa humanidad en nuestras cárceles al negarles durante años su libertad, sus derechos y su justicia, y van a continuar así. ¿O por el contrario aprenderán de las órdenes del Corán y del Islam hacia ustedes y hacia todos nosotros y del ejemplo de Hazret y Muhammad, trayendo la paz a la vida social, perdonando mediante una amnistía general los actos que ustedes mismos consideran delitos cometidos por sus ciudadanos contra el Estado y conquistarán así sus corazones? Queridos espectadores, como saben, de vez en cuando se promulgan leyes bajo el nombre de regulaciones de ejecución, como el primer, segundo, tercer, noveno o 10º paquete judicial. Si prestamos atención al contenido de estas leyes, inmediatamente notamos y podemos ver que hay errores y equivocaciones muy graves. El primero de estos errores es que el Estado perdona los delitos cometidos contra las personas y el número de personas que deambulan por las calles y barrios, ya sean asesinos, traficantes de drogas o quienes han cometido delitos contra niños o mujeres, va en aumento. Sin embargo, los delitos cometidos contra el propio Estado generalmente no están incluidos en estas regulaciones. En ambos casos se está actuando en contra tanto del derecho internacional general como del Corán y el Islam. Comentemos brevemente ambos puntos. Primero, si el Estado va a incluir en el alcance los delitos cometidos contra las personas, debe cumplir primero con lo que esto requiere. No se puede construir la paz sobre las lágrimas de las personas que han sido víctimas de una acción, ni se pueden calmar esas lágrimas. No se pueden acabar los rencores y las enemistades. Por eso las familias y personas perjudicadas deben ser reunidas con los gobernadores, subgobernadores o alcaldes del Estado y se debe llegar a un acuerdo de reconciliación mediante el pago de dinero de sangre, rescate o indemnización. El camino para corregir el segundo error es aún más fácil, porque no hay ningún obstáculo para que el Estado, mediante una amnistía general, perdone a sus ciudadanos que han cometido delitos contra él. Puede promulgar una amnistía general sin negociación, sin condiciones y sin expectativas, y puede perdonar los delitos cometidos contra sí mismo. Sin embargo, después de hacer un recordatorio muy importante sobre este tema, volvamos a analizar la situación de las organizaciones terroristas armadas, las órdenes y las comunidades religiosas con respecto al Estado, y también enfoquémonos en quiénes deberían apoyar este asunto. Sin embargo, permítanme hacer este importante recordatorio, tanto como investigador y escritor que ha completado la sección de Tafsir y Hadices en teología, como también con la responsabilidad de un funcionario estatal que ha trabajado durante 35 años en el Cuerpo de Seguridad del Estado. El Estado no comete, no puede cometer y no debe cometer injusticia al incluir en la amnistía las acciones que considera delitos cometidos en su contra. La justicia es un derecho humano universal y un mandato del Creador. Además, es uno de los deberes más importantes del Estado y de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Nuestro Señor, en el versículo 90 de la Sura An-Nahl del Corán, que escuchamos de la voz de los imanes desde el púlpito cada viernes, dice: ciertamente Alá ordena la justicia
y mientras construye nuestras mentes y corazones, en el versículo 58 de la Sura An-Nisa ordena que cada asunto sea confiado a quien le corresponde y así no apartarse de la justicia. Además, para que no surja ninguna duda respecto a la justicia, en el versículo 7 de la Sura Al-Mumtahina, nuestro Señor ordena: no os apartéis de la justicia hacia aquellos que consideráis enemigos, hacia quienes sentís rencor u odio, o hacia quienes no os agradan. Y en el versículo 8 de la Sura Al-Maida dice: que vuestra ira no os lleve a apartaros de la justicia. Así nuestro Señor encomienda a todos los creyentes, sin distinguir entre jefe de Estado, líder de la oposición, socio del poder político, juez o fiscal, y sin hacer distinción de religión, secta o partido, la tarea de garantizar una justicia igual para todos. Así lo ordena. Queridos espectadores, el Corán, en todas sus formas, llama opresión a los actos de quienes no cumplen con la justicia y llama opresores a quienes cometen tales actos. Por eso hacemos un llamado a la justicia que deben cumplir el Estado, los poderes políticos y los individuos para evitar la opresión y no convertirse en opresores, a través de leyes de amnistía general, reformas en la ejecución de sentencias y paquetes judiciales. Y extendemos este llamado especialmente a las organizaciones armadas, así como a las órdenes y comunidades religiosas. En primer lugar, señalemos que el Estado es fuerte, que sus instituciones cuentan con los conocimientos y la superioridad tecnológica necesarios para garantizar la protección, por lo que no tiene ningún problema en asumir riesgos para lograr la paz mediante una amnistía general, que esto sirva tanto para tranquilizar a los amigos como para preocupar a los enemigos. Que lo sepan, amigos y enemigos por igual. Nuestro llamado a los gobernantes es que aseguren la paz, la seguridad y la tranquilidad general y que al hacerlo no se aparten de la justicia. En este sentido, el Estado tiene deberes importantes y prioritarios que debe considerar. Llamo su atención. El asunto más urgente y prioritario de todos son los estudiantes de la Academia Militar. Son los soldados en prácticas con estatus de estudiantes y el personal de bajo rango en la policía. Permítanme decirlo como alguien con experiencia en la seguridad del Estado, que ha trabajado durante años en escuelas de policía y ha sido director de 2 escuelas de policía durante años. Ninguno de estos soldados y policías puede ser considerado culpable. No se les puede abrir una investigación y mucho menos imponerles penas como la cadena perpetua, porque este personal tiene la obligación de actuar bajo las órdenes de sus superiores y comandantes. Ningún estudiante de la Academia Militar, ni los nuevos tenientes o comisarios en prácticas pueden tomar decisiones por su propia voluntad ni actuar en contra de una orden. La función de estas personas es actuar bajo las órdenes de sus superiores. Si quieren considerar culpables a estas personas, entonces pueden considerar culpables y castigar a sus superiores o comandantes de mayor rango. De inmediato y sin demora. Ningún cadete, estudiante de la academia, pasante, comisario o teniente debe ser retenido. Deben ser liberados sin demora y sus expedientes judiciales deben cerrarse. Una vez que se les proporcione la información necesaria, también deben ser reincorporados a sus funciones. Otro llamado prioritario importante se refiere a los jefes de departamento de seguridad de menor rango o a los rangos hasta coronel inclusive. Por los delitos cometidos por este personal en relación con sus funciones, ya se están llevando a cabo las investigaciones necesarias y se están aplicando las sanciones correspondientes, incluidas las destituciones, remitiendo los casos a los tribunales y aplicando las penas necesarias. Sin embargo, en delitos graves cometidos contra el Estado, como golpes de Estado, insurrecciones o rebeliones, quienes estén incluidos en la cadena de mando, es decir, quienes hayan aceptado estas funciones y cometido delitos, deben ser castigados.
los funcionarios de menor rango no deben ser sometidos a ningún procedimiento, ya que están obligados a actuar bajo órdenes y mando. Permítanme llamar su atención una vez más sobre esto. El ejemplo más claro y comprensible para todos, para ustedes, para nosotros y para cualquiera, es el hecho de que tras el golpe de Estado de 1980, bajo el mando de Kenan Evren, cuando el poder político y el parlamento fueron disueltos y se tomó el control del país, Hulusi Akar, quien en ese entonces era teniente primero y que durante el intento de golpe del 15 de julio fue jefe del Estado Mayor y posteriormente ministro de Defensa Nacional, nunca fue llamado a declarar ni se solicitó su testimonio durante el proceso judicial contra los participantes del golpe de 1980. Señor general, mi general, señor general, ¿no es comprensible que, sabiendo todo esto, permanezca en silencio, no diga nada y no tome una postura ante el hecho de que los cadetes y los tenientes en prácticas hayan sido condenados a cadena perpetua? Mi tercer llamado es para aquellas personas que, mediante los decretos ley conocidos como KHK, han sido despedidas de sus trabajos, detenidas, condenadas a prisión y de este modo separadas de sus familias y de la vida social, viéndose privadas de su libertad. Es el Estado quien considera unilateralmente culpables a estas personas, las castiga por considerarlas afiliadas o miembros de una organización, secta o comunidad. Es el Estado quien las castiga. Que el Estado considere y castigue a sus propios ciudadanos como culpables, incluso sin haber establecido su propio marco legal, jamás puede ser aceptable para el derecho estatal, la administración pública, la justicia ni la conciencia del Estado. Por eso, sin entrar en ninguna expectativa, se debe incluir a estas personas en los paquetes judiciales solicitando una reunión mutua y buscando vías de acuerdo, sin esperar a que se llegue a un entendimiento, y bajo ninguna circunstancia deben quedar fuera del alcance de una amnistía general. Además, el Estado nunca debe estar a la espera de algo de parte de alguien. Mi cuarta llamada es una petición de amnistía general relacionada con las organizaciones terroristas armadas. Las organizaciones terroristas armadas son estructuras organizadas, es decir, formadas por líderes directivos, órganos de gestión y personas que pueden ser consideradas interlocutores, que toman decisiones y dirigen la organización de acuerdo con esas decisiones. Debido a estas características organizativas, se les puede considerar interlocutores, se puede hablar, negociar y llegar a acuerdos, y se realizan regulaciones legales para resolver cualquier asunto sobre el que se haya alcanzado consenso. Para lograr una Turquía sin terrorismo, el Estado cumple con los requisitos de un Estado democrático de derecho. Para ello asegura un consenso social, incluidos los medios de comunicación. Puede, debe y debería recibir apoyo de todo tipo de personas, instituciones y organizaciones. Nuestro quinto llamado será a las órdenes religiosas y comunidades, así como a cualquier administrador, dirigente, imán, jeque y persona que consideren parte del Estado o de sí mismos. Primero, el Estado debe abandonar el hábito de declarar a estas estructuras como enemigas, culpables o traidoras, sin siquiera haber establecido su propio sistema legal. Debe crear un marco legal basándose en el principio de que no hay delito sin ley y actuar conforme a esa ley. Durante años, el Estado permitió todo tipo de actividades de estas órdenes y comunidades religiosas diciendo que estaban dentro del marco legal, pero de la noche a la mañana considerar a los mismos miembros, simpatizantes e incluso a quienes solo sentían afinidad a distancia como criminales de terrorismo, llenando las cárceles sin importar si eran mujeres, hombres, ancianos, estudiantes o enfermos, no es una situación que la gente común pueda comprender. No es un asunto que pueda evaluarse dentro del marco de la ley y la justicia.
Por eso, deberían incluir a estas personas en la ley de amnistía general y, sin necesidad de negociar expectativas ni hacer concesiones, devolver la libertad y los derechos a quienes antes consideraban ciudadanos ejemplares. El Estado ya sabe que estas formaciones de cofradías no tienen una administración, un liderazgo o un consejo de portavoces con los que se pueda dialogar. Por eso, tampoco tiene sentido esperar algo de ellos. Sin embargo, en este sentido, la situación de la comunidad que fue considerada interlocutora durante el intento de golpe del 15 de julio es un poco diferente. Como se sabe, el fundador de esa estructura comunitaria ha fallecido. Como todos, él también rendirá cuentas de su vida en el juicio final. Sin embargo, todos saben que muchos miembros de la estructura comunitaria han abandonado Turquía y están tratando de establecer su propio orden en diferentes países del mundo. Algunos también llevan a cabo actividades para difundir el Islam, basadas en la educación, la salud, la ayuda mutua y las relaciones de vecindad que consideran apropiadas para sí mismos. En Turquía y en diferentes países del mundo tampoco existen instituciones de portavocía, ni se han podido formar estructuras de gestión o liderazgo. Por eso, en el nivel que cada uno de los miembros de esta comunidad se sienta responsable o en el nivel en que se considere responsable, ya sea que se llamen a sí mismos el grupo de ancianos venerables de barbas blancas, el primer comité, el segundo comité, el tercer administrador, el guía juvenil de la quinta región o cualquier otro nombre, que actúen en nombre de todos o en su propio nombre, que hagan como lo hacían sus maestros fallecidos. Hace años, durante los trabajos del primer proceso de solución, mientras continuaban las negociaciones para poner fin al terrorismo, en las que también participaba el difunto señor Sırrı Süreyya, los periodistas le acercaron el micrófono al maestro y le preguntaron: ¿cómo evalúa usted las negociaciones con la organización terrorista? Cuando le hicieron esta pregunta, respondió diciendo: la paz es lo esencial, e hizo un llamado a favor de la paz. Quienes aceptan este ejemplo, este comportamiento ejemplar, deben renovar el mismo principio coránico de la paz es lo esencial y hacer un llamado para que todos sean incluidos en el alcance de una amnistía general. Hacerlo es un acto de lealtad y responsabilidad. Algunos no quieren asumir esta tarea. No quieren cargarla sobre sus hombros. Pueden pensar: ¿quién escuchará mi voz? En primer lugar, todos los periodistas en el extranjero, independientemente de los medios de comunicación que utilicen, ya sea televisión o canales de YouTube, deben asumir la responsabilidad de hacer este llamado y deben hacerlo de inmediato. Deben pedir y lograr que los profesores de Derecho, Política o Teología que inviten como invitados también hagan este llamado. No importa en cuál de los comités que mencioné piensen que están, deben hacer este llamado por la paz en los programas de televisión o canales de YouTube en los que participen o vayan a participar. Además, cualquier persona voluntaria de cualquier nivel que quiera asumir una responsabilidad moral, si no encuentra otra manera, debe hacer este llamado usando solo un teléfono y un trípode o una cámara. Todos los miembros y voluntarios de esta comunidad deben saber que este llamado es el llamado del Corán y del Islam. El llamado a la paz no está bajo el monopolio ni depende del permiso de nadie. Además, en cada institución o en organizaciones de actividades voluntarias puede haber, hay y habrá personas, grupos, redes de intereses e incluso personas malintencionadas que piensan primero en su propio beneficio, su futuro, su posición, su grupo, que anteponen sus propios intereses y luchan por lo que consideran correcto y verdadero para sí mismos. Estas personas y grupos nunca, jamás aceptarán los mandatos de Dios, el ejemplo del profeta ni los llamados a la paz que hagan personas o instituciones. Si alguien externo hace este llamado, ellos se fijarán en la forma de sus cejas, ojos y labios. Dirán que nadie tiene derecho a hablar en nombre de la comunidad. A los que lo hagan desde dentro preguntarán: ¿quién es este? ¿Con qué autoridad hace este llamado?
Fruncirán el ceño diciendo, ¿quién se cree que es? O bien como voluntarios de la enfermedad de la excomunión, intentarán desacreditar a esas personas con diferentes etiquetas. Como dice el versículo, al ver la apariencia de estas personas, sus discursos, su actitud altiva al estar al frente, su porte de eruditos o académicos, su postura con aires de amamos mucho a la comunidad y su actitud de liderazgo, uno podría pensar que están comprometidos. Sin embargo, si observamos que hasta ahora no han hecho ninguna declaración sobre sus propias responsabilidades, que no han compartido su autocrítica y que si además logran sus objetivos y se adelantan a los verdaderos voluntarios para asumir el papel de guía, ay de los valores y la situación de los demás. A sus vidas e incluso al esfuerzo y sudor que han invertido y que parece haber sido en vano. Porque lo mejor que han hecho y harán es, primero, venderse a sí mismos por un pequeño beneficio y luego vender silenciosa e imperceptiblemente a todos los que los rodean. Tal como lo han hecho hasta ahora, tal como se ve. Queridos espectadores, al finalizar nuestro video, hagamos un breve resumen y reiteremos una vez más nuestro llamado a la acción de manera resumida. El Estado y los poderes políticos deben perdonar mediante una amnistía general a todos aquellos que consideran culpables sin renunciar a la justicia, la igualdad, la conciencia y el sentimiento de ganar a todos los ciudadanos. Sin embargo, como una prioridad importante, de acuerdo con la orden del versículo 38 de la Sura An-Nahm y el versículo 7 de la Sura Az-Zumar, que establece que a nadie se le puede cargar con el pecado de otro, los cadetes de la Academia Militar y los subtenientes en prácticas deben ser liberados de inmediato. De acuerdo con los versículos 7 de la Sura Al-Mumtahina y 8 de la Sura Al-Maida, como mandato del derecho general, no permitas que las enemistades, los rencores, los odios, las personas o sociedades que no te agradan te impidan actuar con justicia y que tu ira nunca te aparte de comportarte justamente. Por lo tanto, debe saberse que todos esperan ser perdonados dentro del marco de un indulto general con enfoques basados en principios y deben ser perdonados. Debe saberse que donde no hay justicia hay opresión. Debe saberse que la opresión es fuego. El versículo 113 de la Sura Hud advierte y amenaza no solo a los gobernantes y a las personas para que no sean opresores, sino también a quienes están al lado del opresor y de la opresión, diciendo que el fuego también los alcanzará a ellos. Debemos saber que la opresión no tiene religión, raza, geografía ni género. Debemos saber que no existe persona que no esté en contra de la opresión. Debemos saber que la persona que dice, si la opresión y el opresor son de los nuestros, entonces yo no soy de los nuestros, nunca se marchita. Lo deseo y lo espero, que mi Señor nunca quite el amor de vuestros corazones, ni la sonrisa de vuestros rostros. Que todo sea como lo deseen. Que su corazón esté siempre lleno de humanidad, paz, justicia, conciencia y capacidad de perdonar. Que Dios los guarde.